Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600 9100 200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Jueces de garantía. Hay toda una polémica que se ha instalado nuevamente, y yo digo nuevamente porque las personas, los auditores que tienen buena memoria, saben perfecto cuando hablamos de Daniel Urrutia, que es juez de garantía del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, que no es una persona desconocida. Hay muchos jueces de garantía. Efectivamente. Muchos, o sea, en Santiago, en el Centro de Justicia, si usted se pasea, pero son pocos los tan conocidos como Daniel Urrutia. ¿Y por qué? Bueno, Daniel Urrutia es el mismo juez que en su minuto, al momento del 18 de octubre, que es cuando él comienza a hacerse muy conocido, se tomó algunas fotos tapándose un ojo. Utilizó sus redes sociales para entregar respaldos o apoyos a lo que se llamó en su minuto la primera línea, o personas que se llegaban a manifestar en la zona de la Plaza de Baquedano. Y que en algún momento ese símbolo era gesto de estar adherido a lo que era el estallido social. A buen entendedor, pocas palabras, dice el dicho, y quedaba claro, y por eso incluso comenzó Carabineros a hacer críticas y cuestionamientos justamente a este magistrado. ¿Y cuál diríamos la guinda de la torta sobre su comportamiento y la directa relación con este tema? Ocurrió el año 2020. Yo voy a leer un extracto breve de las notas de la época, porque a veces se nos olvidan. El magistrado, conocido por su apoyo a las manifestaciones sociales, determinó en ese momento que la prisión preventiva que otro juez de su tribunal había entregado a 13 personas formalizadas que habían sido detenidas en las inmediaciones de la Plaza Baquedano, él, siendo que no era su causa, había otro juez que la estaba viendo, el juez de primera instancia, debía ser cambiada por una menos gravosa. ¿Qué hizo? Envió un oficio a Gendarmería diciendo que las personas, los 13 detenidos formalizados por varios delitos que estaban detenidos, quedaran con una medida menos gravosa, que es el arresto domiciliario total. Eso, en esa oportunidad, elevó tanto la atención que la resolución de este juez, que se amparó según su criterio respecto a la creciente pandemia de COVID-19 que estaba partiendo en nuestro país, llevó a que el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago tomara varias medidas. Entre ellas, de hecho, lo suspendieron y se inició obviamente una indagatoria sobre se le cuestionaba derechamente de haber dos razones: una, haberse involucrado en una causa que él no tenía la competencia, pese a que era su mismo tribunal, y segundo, obviamente, la decisión de fondo. Y en esa oportunidad hubo muchísimos cuestionamientos y críticas. Y ahora nos enteramos que el mismo juez, Daniel Urrutia, porque técnicamente haber favorecido sin que nadie se lo pida, ¿cierto? Lo más insólito, sin que nadie se lo pida, que 4 personas, pero los más importantes, 2 de esas 4 líderes del Tren de Aragua, puedan tener comunicación telemática desde el interior de la cárcel de alta seguridad. Y esto, que a juicio de algunos, y lo decíamos acá en la radio en la mañana muy temprano, puede ser un riesgo evidente para la sociedad, ha elevado la tensión al máximo durante esta jornada, tanto así que Gendarmería reveló que de las personas que autorizó las videollamadas, incluso de ese grupo hay amenazas directas al ministro de Justicia. O sea, la autorización de las videollamadas pone en riesgo una cadena completa, que no son solo víctimas, incluso autoridades, y allí es donde se ha levantado esta alerta respecto a cómo está obrando, cuál es la interpretación jurídica que está haciendo este juez de garantía. Y claro, acá podemos ver que, los cuestionamientos es ¿dónde está la objetividad y por qué incide tanto en tomas de decisiones tan importantes como en este caso son los beneficios a personas que ya pasaron y fueron formalizadas por un sistema judicial donde se tomó una determinación que tenían que estar cumpliendo una condena y ahora
Habían sido imputados, estaban obviamente en esta prisión preventiva, porque los dos, tanto el líder del Tren de Aragua como su brazo operativo, su brazo derecho, ambos todavía no llegan a un juicio oral, para hacer obviamente a raíz de las pruebas, de los elementos probatorios, y ahí lo decidirán los 3 jueces del tribunal oral si los condenan o no por los crímenes que se les está imputando por parte del Ministerio Público. Pero lo que sí está claro es que estamos hablando de una organización altamente criminal, la que se esconde detrás de estos nombres. No estamos hablando de un detenido, digámoslo de esta forma, que andaba vendiendo CDs como pasó el año 2010, que murió en la cárcel cuando se quemó San Miguel. Claro. No estamos hablando de ese nivel, estamos hablando de personas que están en cárcel de alta seguridad y que son evidentemente un riesgo para la sociedad, y por eso es que otro juez había tomado la decisión de que estén en prisión preventiva. O sea, de hecho, parte de los delitos son homicidio a carabineros, secuestro extorsivo, trata de personas a fines de explotación sexual. Estamos hablando de personas que no... Efectivamente, tú lo dices, son un riesgo para la sociedad. Y ahora esto abre obviamente todo un debate también, porque no es el único. Recuerden ustedes, si yo les nombro Héctor Barraza, ¿se acuerdan de Héctor Barraza? Fue el juez, ¿se acuerdan? De Arica. Este juez que decretó que se entregaran las identidades de los testigos en la investigación de otro grupo criminal, los gallegos. Ya, ahí también, recuerden ustedes, hubo muchísimas críticas. ¿Cuál es el punto acá? ¿Qué es lo que queremos decir? Porque todo esto que estamos hablando, muchos de ustedes lo conocen. ¿Cuándo se van a tomar decisiones en concreto sobre jueces de tribunales de garantía que actúan de esta forma? Que mañosamente toman decisiones y que, perdónenme, esto es una opinión, pero extraño, o sea, es muy extraña las decisiones que toman, y que incluso tribunales de alzada como las Cortes de Apelaciones terminan cuestionándolos. ¿Por qué Daniel Urrutia en la pandemia se mete en una causa que él no llevaba, que no tenía conocimiento? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué lo motiva? Y si es política, bueno, entonces este magistrado está mal. Debería ser candidato, salir, representar a algún sector político y ser candidato. Pero hacer política desde el sillón de la justicia solo es una mala señal, y solo nos deja a niveles todavía más de país bananero. Y finalmente, acá son 2 cosas. La primera es la forma, y finalmente creo que nos abre incógnitas en el fondo. ¿Qué es lo que hay al fondo de todo eso? ¿Por qué parecieran decisiones que no se toman desde la objetividad, sino más allá de por un interés? ¿Qué hay de por medio? Es que no lo sabemos. Uno podría entrar a un terreno más bien especulativo, pero no lo sabemos. Pero, por ejemplo, si él quiere autorizar tráfico de drogas, secuestro extorsivo, trata de blanca, o sea, imagínense lo que estamos hablando de quienes en este minuto están en privados de libertad esperando un juicio, de lo que el Ministerio Público los está acusando. El Ministerio Público también sacó hoy una declaración. En general todos han sacado declaraciones, los organismos, Gendarmería también. De hecho, por eso presentaron el recurso, para que sea visto y poder frenar esta decisión que autorizó el juez Daniel Urrutia. Ahora, el tema de fondo, insisto, ¿cómo se controla? ¿Cómo se llega a un tipo de control y quién va a ejercer ese control? Porque mecanismos hay, muchos de los auditores nos están preguntando, bueno, sí, hay mecanismos para poder llegar a la destitución de un juez. Pero ¿quién va a tomar esa decisión para poder terminar con jueces de garantía que obviamente no están aplicando el criterio? Sin pasar a llevar la libertad, insisto, que tiene un magistrado para tomar sus propias resoluciones. Claro. Porque eso hay que resguardarlo. En una democracia, en un país donde no hay regímenes dictatoriales, la justicia, los jueces toman con plena libertad sus decisiones conforme a derecho, sin que se violente esto, sin pasar a llevar esto tan consagrado y tan importante como se resuelven los casos como Daniel Urrutia, cómo se resuelven los casos de jueces que a través de sus redes sociales manifiestan opinión abierta, por ejemplo, en contra de instituciones
donde no tienen ningún tipo de parcialidad. Mira, pasó con el caso de la Araucanía, el caso de Martín, se me olvidó el apellido, que fue condenado finalmente. Pradenas. Martín Pradenas. Ahí un ministro de la Corte de Apelaciones y fue justamente por eso el primer juicio se invalidó, porque se demostró que había un ministro que participó de la sentencia y que había entregado su opinión previa. Como estos son jueces de garantía, y en general no es lo mismo que un tribunal oral, o no es mucho menos obviamente que las Cortes de Apelaciones, claro, tienen menos foco respecto a resoluciones, salvo estas. Entonces, en condición de estas decisiones que toman los jueces de garantía, ¿cómo el Poder Judicial va a responder frente a una ciudadanía que uno ya le entran dudas, y lo digo con toda honestidad, dudas de cómo resuelven estos jueces? Esta es una tarea que yo creo el Pleno de la Corte Suprema, que anda analizando el tema de los autos, los Lexus, los autos de lujo, creo que estos son temas de fondo que tienen prioridad, se irán en un Uber, en un taxi, como quieran irse a la Corte, pero tienen prioridad a la hora de sentarse y ver qué es lo que está sucediendo. Aquí está pasando algo con jueces de garantía, o sea, algo está ocurriendo respecto a esto. Claro, y acá, Néstor, algo importante, que quizás la palabra seguridad vuelve a ponerse al centro del debate, pero desde otra perspectiva. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, hoy día el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a esta polémica y acá decía algo que yo coincido personalmente, que esto perjudica completamente la seguridad del país. Acá voy a leer textual lo que decía el subsecretario del Interior, que decía que él estaba completamente en contra, que el Ministerio de Justicia y Gendarmería tienen que usar todas las herramientas que dispone la ley para revertir las medidas de esta naturaleza. Y asimismo dijo que las personas, respecto a los reos de alta peligrosidad, porque ya lo decíamos, son reos que ponen en peligro a la sociedad, tienen que ser aislados del exterior. Eso es bastante importante, tienen que ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tienen sobre la jerarquía. La jerarquización que tiene que tener. Claro, se me rae un poquito la lengua, pero a lo que voy acá es que nuevamente se pone la palabra seguridad, que se reitera en nuestro discurso como país, ya la palabra seguridad, y sigue poniendo en duda, y ahora también los jueces vuelven a poner en duda nuestra seguridad. Sí, pero mira, yo creo que más allá de esto, yo creo que lo bueno es que acá todavía se puede hablar y se pueden justamente analizar esta instancia, pero yo creo, insisto, yo creo que acá la Corte Suprema va a tener que zanjar ciertos debates que hay en torno a esto. Que el sistema chileno es garantista, no es la Corte Suprema la que tiene que resolver, sino ahí ya es el nivel político que tiene que ver. Se han propuesto reforma al Código Procesal Penal, reforma al Código Penal. Bueno, son tareas pendientes que lamentablemente, como tantas otras, duermen el sueño de los justos en nuestro país. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.